Los videojuegos. No sé si han escuchado hablar lo del, no me acuerdo qué año, creo que fue en los noventas, que se lanzó un capítulo de Pokémon, creo que es, en Japón, y lo vieron muchos niños, y muchos niños tuvieron convulsiones únicas y algunos recurrentes, ya epilepsia, eh, por las luces, por los cambios de iluminación que presentaba ese capítulo. Entonces, es un ejemplo de luces estroboscópicas. Ok. Factores desencadenantes o factores precipitantes. También pueden ser la desprivación del sueño, puede ser, y lo refieren mucho, puede ser que el paciente ha tenido cambios en los hábitos del sueño, puede ser que se ha dormido más tarde, o que se haya levantado más temprano, o que lo hayan levantado más temprano o por alguna cosa, y ese es un factor precipitante para que se desarrolle una convulsión. También puede ser que tome café, la ansiedad, el estrés. También probablemente, esto lo vimos en la clínica ayer, un familiar que presentaba convulsiones después de no comer. Probablemente, no lo he leído, pero me lo comentó mi investigadora y se presentó en la clínica. Entonces, probablemente no comer puede ser un factor precipitante también para ciertos pacientes. También puede ser un factor precipitante, la hiperventilación, que también puede ser que está ligada con la ansiedad y el estrés. De hecho, la hiperventilación también es un medio, y también la desprivación del sueño, no dormir bien, es un medio utilizado en la medición del electroencefalograma, que bueno, como ya se me está haciendo un poquito tarde, se me está yendo un poquito la hora, voy a adelantarme un poquito más los temas. Electroencefalograma. El electroencefalograma es como un electrocardiograma, es la graficación eléctrica, es la graficación de la actividad eléctrica del cerebro, que tiene una profundidad como de 6 milímetros. Entonces, pues, no es tan extensa. Aparte, la electroencefalograma, dependiendo para qué lo vas a usar, para qué enfermedad, por ejemplo, para epilepsia, no tiene tanta especificidad y sensibilidad. Se hace en epilepsia porque en pacientes que presentan convulsiones constantes o convulsiones, pues crónicas, convulsiones crisis epilépticas crónicas, es más notorio estos trazos alterados. ¿Cuáles son estos trazos alterados? Bueno, ay, okay. Por el tiempo sí me voy a adelantar un poquito. Okay. ¿Qué trazos alterados? Pues, como podemos ver aquí, se pueden ver ondas, se pueden ver ondas, ondas puntiagudas, se describe como spike o polyspike waves, ondas agudas, picudas, y ya dependiendo como los hertz como el alcance, por así decirlo, que tengan estas ondas, se podría ayudar como diagnóstico para ciertos síndromes epilépticos, como por ejemplo el síndrome de la epilepsia nuclear juvenil. Una onda picuda de entre 3.5 a 6 Hz es un criterio para epilepsia nuclear juvenil. Pero básicamente, si tenemos un paciente que presentó una crisis epiléptica, ¿qué tan rápido es necesario un electroencefalograma? Pues a las 24 horas de la crisis es sensible un 75%. A 48 horas ya es un 50% y más días ya bajando un poquito menos del 50%. Entonces, ya pasando 2 días, pues básicamente es una moneda al aire. Y también en pacientes que las crisis no son tan comunes o no son tan generalizadas, es decir, no tienen la abarcación de los hemisferios o no es tan progresivamente, no es tan, pues no es un pronóstico tan malo, por así decirlo, no es tan notorio las alteraciones o las anormalidades en un electroencefalograma. Entonces, de hecho, una persona normal, una persona sin diagnóstico de epilepsia, sin nada que ver con epilepsia, puede ser que tenga un electroencefalograma normal entre el 20% de los casos. Entonces,
Ajá, pero aún así se sigue usando el electroencefalograma porque pues nos puede ayudar un poquito al diagnóstico y a clasificarlo, pero sí presenta algunas anormalidades y tiene poca sensibilidad y a veces poca especificidad, la verdad. ¿Cómo levantaron la mano? Creo que no. Ok. Ok, me voy a regresar rápido, sí, para mencionar etiologías así rápido. Ok. Ay, ok, me voy a quedar aquí y voy a mencionarlas de acuerdo con la edad. Pues las etiologías de acuerdo con la edad en los neonatos o en los niños, básicamente en ese grupo de edad son comunes las etiologías por razones genéticas, como puede ser, como se lo había mencionado antes, pues la epilepsia niqueco juvenil o el síndrome de Lennox-Gastaut también, el síndrome de West también, pero a lo que notan las clínicas, una etiología, una causa bastante común, sino la más común, la verdad, es la hipoxia neonatal o perinatal. Es la que más se presenta, o si es prematuro, pues, es la que más se relaciona a epilepsias. También, pues, puede ser traumas, como se había comentado antes, si es severo, si casi el 50% de los casos puede desarrollar epilepsias. Ah, bueno, las crisis febriles también. Lo importante de las crisis febriles, sobre todo en el primer año, son más peligrosas. Tienen mayor incidencia de presentar convulsiones recurrentes, crisis epilépticas recurrentes. Pero lo importante de las crisis febriles es que el riesgo no está en sí que llegue a, no está en sí la fiebre, sino qué tan rápido aumenta la temperatura. Es decir, puede mantenerse durante muchas horas a 40, 38 grados, pero qué tan rápido llegó a esos 38 grados. Ahí está el riesgo para desarrollar convulsiones. Y se clasifica en crisis febriles complejas y simples, las convulsiones febriles complejas y simples, que las convulsiones febriles simples son eventos únicos, aislados, breves, que no se vuelven a repetir, pero ya el problema son las complejas, que bueno, que ya son convulsiones repetitivas, que tienen más tiempo, tienen una duración de 15 minutos y tienen una incidencia general de epilepsia entre 2 al 5%. Entonces, son las principales etiologías para los neonatos o niños, básicamente. La hipoxia perinatal, las crisis febriles o también los traumas. Las anormalidades estructurales del sistema nervioso central congénitas también son bastante frecuentes, infecciones del sistema nervioso central. Algo que ha pasado mucho que ha llegado a consulta tiene que ver con, evitar las infecciones del sistema nervioso central, pero a su vez provocan crisis febriles. Son las vacunas. Una vez, hace unos cuantos días, llegó una paciente que le aplicaron la BCG, la vacuna Bacillus calmette a los 1 o 2 días de haber nacido el neonato, el producto. Y después de eso presenta fiebre y le da una crisis febril y le da una convulsión febril. Y a partir de ahí empieza a generar convulsiones. Entonces, queriendo evitar una, puede ser que provoquemos otra, pero así es la medicina. Así es. Se evalúan los riesgos y los beneficios. Sí. Los trastornos metabólicos. Recientemente también, una vez llegó una paciente con algo muy raro, que es un error innato en el metabolismo de la lisina, que pues es algo bastante raro, que a su vez esto ocasionó una encefalopatía, una encefalitis por lisina. Entonces, aquí ya estamos relacionando afecciones del sistema nervioso central, la encefalitis, con un trastorno metabólicos, que es una alteración en la lisina. Las alteraciones también, como las alteraciones hidrolíticas, como la alteración en la glucosa, en el sodio, en estas son
etiologías en cualquier edad, no solamente en otras infancias. Es muy común que también las personas con hiponatremia presenten convulsiones, crisis epilépticas y deficiencia de vitamina B6 o piridoxina. Ok, ya una vez avanzando en la adolescencia y adultez temprana, dejan de ser menos comunes las causas genéticas, las causas idiopáticas, y empiezan a ser más comunes los traumas, las afectaciones del sistema nervioso central secundarias a VIH, cosas parecidas. Y les voy a contar ahora de un caso. Era de un joven que en la adolescencia temprana, más bien, adolescencia, 12 años, 13 años, fue golpeado por policías. Ya sí, fue golpeado por policías. Y a partir de ahí, pues el paciente empezó a tener crisis epilépticas y epilepsia. De hecho, este paciente, y lo voy a mencionar, este paciente en sus periodos postictales, que es el periodo después de la convulsión, de la crisis, presentaba algo que era psicosis epiléptica, que básicamente era que el paciente estaba agresivo, estaba violento, quería, pues así, por ahora sí decirlo, quería golpear a todo, al más cercano. Esto es una psicosis epiléptica y es bastante común. Se ha presentado en varios pacientes que me ha tocado ver. Sí. Tumores cerebrales, como les he comentado antes, el cavernoma o un angioma. Una vez llegó un paciente con un angioma en el giro precentral y pues sí pasa. Uso de drogas y abstinencia por alcohol, pues es bastante también. No ha llegado, no, pues, no me ha llegado un paciente que llegue por razones de drogas o alcohol, pero lo mencionan como una etiología. Ya en el adulto mayor, viene siendo las más comunes, los accidentes cerebrovasculares, siendo el 50% de estos accidentes causantes de epilepsia aquellos que tengan mayores de 65 años. O sea, el 50% de los pacientes que tengan una EBC son mayores de 65 años. También los que tengan trombosis o alteraciones así. Los traumas sí también se mantienen, los tumores, las enfermedades crónico-degenerativas, las alteraciones electrolíticas como en cualquier edad. Ok. Ya me estoy pasando del tiempo. Bueno, ya en el diagnóstico, básicamente el diagnóstico se basa en la historia clínica, en la anamnesis y con apoyo en neuroimagen y en electroencefalograma, aunque pues sí, con ya diciendo lo del electroencefalograma. Pero bueno, cada vez se hacen mejoras en el electroencefalograma, como en los electrodos, para que sea un poquito más sensible y sea más específica, pero se está mejorando. Lo importante del diagnóstico, de la anamnesis y la historia clínica es preguntar antecedentes familiares, preguntar si el paciente ha tenido familiares que para que el paciente entienda que son distraídos buscando antecedentes de crisis de ausencia, o si una tía, un primo lejano, o los mismos papás han tenido mioclonías o han tenido espasmos musculares. Lo que buscamos es, la verdad, la carga genética se interfiere mucho en el diagnóstico de epilepsia. Ha llegado familias, 5, o sea, todos los miembros de la familia con epilepsia microclínica juvenil. Así de que tengo un hijo, tiene Jamie, tengo otro, tiene Jamie. Entonces, es importante. Y siempre, no sé, si ya tienes un hijo con alguna alteración genética y quieres tener otro, deberías ir con un genetista para evaluar los riesgos y los beneficios o alternativas para que tengas un hijo a término con buenos hitos de desarrollo, sin alteraciones estructurales, cosas parecidas. Ok, entonces los antecedentes serofamiliares son muy importantes para el diagnóstico de epilepsia. ¿Qué es lo que pasó? Es decir, interrogatorio sobre el periodo predictal. ¿Qué estaba haciendo antes de presentar la convulsión?
¿Cuánto tiempo duró? O sea, una vez establecido el agente etiológico, puede ser que, ajá, puede, por ejemplo, puede ser que pasó una sirena, por el ejemplo de luz estroboscópica, que es un desencadenante, un factor precipitante. Puede ser que pasó y era de noche, eh, y a los 4 segundos, 5 segundos, por lo general los pacientes tienen muy poco tiempo para poder darse cuenta que tiene una crisis. Muchas veces ni los pacientes ni lo tienen, pero hay ciertos pacientes que pueden saber cuándo se les puede presentar una crisis. Y una de estas puede ser que el paciente se maree de repente, puede ser que el paciente empiece a percibir un olor desagradable, o puede ser que el paciente empiece a presentar alteraciones en la vista, algunas auras. Puede ser también que el paciente empiece a evocar recuerdos, así, empiece a evocar recuerdos alegres, o incluso también puede, o sea, en los mismos recuerdos puede ser que empiece él a sentir. Entonces, es importante en el interrogatorio. Ya en el periodictal es muy importante preguntar las características de las crisis, si tuvo una retroversión de los ojos, si los dos brazos se entumecieron para que el paciente sea un poquito más fácil, para que sea más fácil que el paciente entienda, si los brazos le entumecieron, si se lateralizó la mano, si tenía una mano, si estaba moviendo una mano, pero no estaba moviendo la otra, o sea, cuál mano estaba moviendo, la derecha o la izquierda. También, si se le lateralizó los ojos, si presentó movimientos de cadera, si también tuvo movimientos de cabeza, si tuvo movimientos de tórax, porque ahora, lo voy a mencionar. Un diagnóstico siempre de epilepsia son las crisis no convulsivas. Un trastorno neurológico no funcional siempre va a ser un diagnóstico diferencial de epilepsia. Porque son bastante parecidas. Si no tienes experiencia, te puedes confundir muy fácilmente. Puedes confundir un trastorno neurológico no funcional con una crisis epiléptica o una epilepsia. Es muy parecida. Y los signos son muy sutiles. Entonces es muy importante hacer esa anamnesis. Aparte que casi, o sea, del 96 al 100%, algunos signos de epilepsia se presentan también en los signos de trastorno neurológico no funcional. Entonces comparten signos, pueden compartir síntomas, es muy complicado. En esos casos, y se ha reportado, hay papers sobre eso, sobre grabar las grabaciones, grabar las convulsiones. Se ha demostrado que es de verdad, de verdad utilidad, grabar las convulsiones para poder, pues, clasificar la crisis y determinar si es epiléptica o no epiléptica. Ok, también, ok, ajá. Entonces, eso es lo importante del interrogatorio preictal durante la crisis, y en el periodo posictal es muy importante interrogar qué tanto pasó, o sea, qué tanto tiempo tuvo que pasar para que el paciente se recuperara. Y muchas veces los pacientes dicen 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y los familiares lo notan, o sea, notan como que, pues, hasta que pase este tiempo me puede hablar, o hasta que pase este tiempo puede abrir los ojos, o hasta que pase este tiempo ya puede moverse. Entonces, es muy importante determinar el tiempo, también para poder diagnosticar si es epiléptico o no. Y también, bueno, durante la crisis, no lo mencioné, pero también es muy importante valorar el tiempo, de cuánto duró la crisis, porque, como lo había mencionado antes, si dura más de 2 minutos, 3 minutos así, 2 minutos así como que se fue la mano. O sea, si dura más, seguramente no es epilepsia, es un trastorno neurológico no funcional, porque estos pueden durar 7 minutos, 10, 15 minutos. Entonces, si un familiar llega y te dice, mi hijo sí presentó retroversión de los ojos, sí tuvo espasmos, sí tuvo movimientos tónicos, tuvo movimientos clónicos, pero duró 7 minutos, duró 10 minutos, pues no es una crisis convulsiva, no es una crisis convulsiva, es una crisis no convulsiva. Es muy importante poder diferenciarlos, porque aparte tiene su propio diagnóstico, tiene su propio,
tiene su propio tratamiento, las dosis, es muy importante. Ok. Mm, pues en imagenología la utilidad tiene la utilidad sobre encontrar también pues las mismas etiologías, poder visualizar si es que tiene alteraciones estructurales, vasculares, como los angiomas, o tumorales, como los cavernomas, o una, se me fue la palabra, encefalomalacia, una encefalomalacia que ha llegado a pacientes en las clínicas con encefalomalacia o con quistes. Es muy importante poder. Y también, pues una vez tratando la causa de las epilepsias, pues tratamos directamente las epilepsias. Entonces, si el causante de la epilepsia fue un tumor, pues disecando el tumor van a disminuir las epilepsias. Pero siempre que un paciente ha tenido crisis epilépticas continuas y se le hizo una operación para quitar el causante, siempre se tiene que dejar tratamiento por 2 años porque es probable que tenga recaídas, porque muchas veces quedan restos, quedan neuronas afectadas todavía, y esas mismas neuronas, esas pocas neuronas afectadas, puede ser que quedan pues, un puñado, o sea, quedan unas cuantas. Esas mismas pueden provocar que otras neuronas, puede afectar a otras neuronas y a su vez esta puede provocar otra vez una crisis probablemente no generalizada, pero una de inicio focal en el que puede provocar puede desarrollarse una generalizada. ¿Sí? Entonces es muy importante seguir con el tratamiento y siempre estar con seguimiento. Y pasa mucho. Lo malo del tratamiento de la epilepsia es que es de larga duración. Básicamente es para toda la vida. Pocos pacientes tienden a tener o tienen, ya no tener convulsiones, ya no tener crisis. Pocas veces pasa, como 2 de cada 10 o 3 de cada 10, y el resto, pues tienen que tomar tratamiento por el resto de su vida. Y lo malo de este tratamiento, y ya lo voy a tomar como puente para hablar sobre tratamiento, lo malo de estos tratamientos son los efectos secundarios. El fármacos anticrisis, ok. ¿Cuáles son? Pues los más usados es el valproato, ácido valproico o valproato de magnesio, valproato sódico, valproato de sodio. Es el más usado, por lo general es la primera elección. Lo malo de esto es que en mujeres en edad fértil, pues, bueno, más bien es teratogénico, entonces no es recomendable dar en mujeres con edad fértil. Entonces, porque aparte se usa durante un periodo largo. Entonces, muchas veces esto se cambia a un fármaco que se llama betirecetam, que este fármaco, pues, es más seguro, tiene menos efectos secundarios, pero no es tan eficaz no es tan eficaz como el valproato. El valproato es un poquito más eficaz, pero el levetiracetam tiene la gran ventaja de que no es teratogénico, de que no va a causar... también el valproato se asocia a síndrome ovario poliquístico, entonces, pues tiene menos efectos secundarios. Aparte que el valproato causa mucha sed, y también puede causar alteraciones cutáneas, efectos adversos cutáneos. Entonces, estos son los fármacos anticrisis más usados. Y pues, tampoco lo mencioné, pero hay un patrón en epilepsia, se llama patrón catamenial, que básicamente esto se refiere a que las crisis epilépticas aumentan antes de la menstruación, durante o después de la menstruación. Entonces, a estos pacientes se tienes que dar un fármaco que se llama clobazam. Entonces, llega el paciente a consulta, te dice, no, pues he notado que las convulsiones me aumentan en relación a mi menstruación. Ok, entonces le vas a preguntar, pues, ¿qué tanto has notado que aumenta? ¿Qué tantos días a partir de la menstruación has notado que aumenta? No, pues 2 días, no, pues 3 días. Entonces, a partir de ahí vas a decirle, tómate clobazam
a partir de esos días hasta que termine tu menstruación y unos cuantos días más, ya dependiendo del doctor. Entonces el clobazam es un buen fármaco para las mujeres que presentan este patrón catamenial, que han notado que aumentan las crisis epilépticas en relación a su menstruación, durante su menstruación. Entonces, el clobazam es muy bueno. Hay otros fármacos, como la lamotrigina, que es un bloqueador de los canales de sodio, que también es sodio y calcio, que también es muy usado, que funciona para las convulsiones tónico-clónicas, para las convulsiones ausentes, para las convulsiones, para las crisis de ausencia, las crisis epilépticas también puede usarse poquito. Y pues básicamente, bueno, así. Los más usados, pues, la motrigina, la carbamazepina también puede ser usada. También muchos pacientes, aparte de tener epilepsia, por esto de la hipoxia, por la principal etiología que es la hipoxia prenatal o natal, muchos desarrollan trastornos mentales. Entonces, lo complicado de este tratamiento de epilepsia es encontrar la cantidad correcta para este paciente en relación también a los fármacos que está usando, que se les diagnosticó por psiquiatría, por ejemplo, la olanzapina, Prinatal, Pripalat, fluoxetina. Entonces, sí, también en epilepsia es muy importante individualizar los casos, es muy importante dar seguimientos para que, por ejemplo, no, pues yo estaba usando 1 gramo de levetiracetam, pero siempre me da sueño cuando me lo tomo. Ah, bueno, ok, entonces en este caso tómate media o tómate 3 cuartos. Entonces, de esa forma, ya dependiendo la reacción que tenga el paciente, bueno, de esa forma va a ser cambiado ajustado las dosis del tratamiento, y de esta forma el paciente va a tener mejor calidad de vida, y de esta forma, pues, si es que el paciente no se olvida tomar los medicamentos, o si no lo deja, porque es muy común que, como es un tratamiento, porque epilepsia es una enfermedad, pues, que no se cura. El tratamiento es de larga duración, los pacientes tienden a dejar el tratamiento. Y, por ejemplo, algo que leí hoy es sobre el síndrome epiléptico, el JAMI, el epilepsia miclónica juvenil. O sea, decía como que de 87 personas, 37 dejaron de tomar el medicamento, y de esos 37, 26 ni siquiera les dijeron a los doctores. Entonces, entonces es muy común, sobre todo en Jamie, que dejen el tratamiento. Entonces, sí, algo importante de estos pacientes es el seguimiento. Es muy importante el seguimiento porque uy, lo más feo de ver, o por lo menos a mí me da mucha tristeza de ver a esos pacientes cuando están descontrolados, porque te llegan a consulta diciendo, yo ayer tuve 5 crisis, esta semana tuve 50 crisis. Una vez llegó un paciente que lo habían referido a neurofisiología en el Instituto Nacional, para hacerle un video de electroencefalograma. Esos son videos que duran, creo que eso lo hicieron durante toda la noche. Ese paciente, o sea, este paciente en el video reportó más de 190 crisis epilépticas. 190 crisis epilépticas. Entonces, aquí es muy importante, es muy importante el seguimiento, es muy importante el diagnóstico correcto. Es muy importante pedir las pruebas complementarias necesarias para que estés muy seguro de eso. Es muy importante también preguntarle al paciente cómo está, cómo se siente, ha estado triste, ha dormido bien, porque de esta forma, por así decirlo, o sea, decir de alguna manera, mantenerlo, por lo menos en los medicamentos, no afectándole tanto o que no se interfiera tanto con su vida, pues va a ser capaz de seguirlo durante más tiempo el tratamiento. Hay otros tratamientos alternativos, como puede ser el cannabidiol, un tipo de THC,
que pues se ha estudiado en Estados Unidos porque pues viene la marihuana y en México es ilegal. Pero sí, al menos han mostrado algunos tipos de epilepsia, han mostrado mejoría. También la dieta cetogénica, hicieron un protocolo ahí en el Instituto Nacional, metieron a algunos pacientes y a lo que a lo que he escuchado de la doctora sobre ese protocolo de la dieta cetogénica, que pueden mejorar hasta un 30% las crisis. Entonces, entonces, ahí está. Entonces, ya con un buen manejo de fármacos antiepilépticos, ya con una buena dieta, ya con un buen tratamiento alternativo, básicamente el paciente puede estar bien controlado y te puede llegar a decir, no, pues ya pasaron 6 meses y no he tenido ninguna crisis. Por lo general, un paciente controlado tiene una crisis al mes o una crisis cada 6 meses. Esos pacientes dan gusto. Este, bueno, y también parte del tratamiento, como mencioné antes, es la extirpación del área afectada, una ectomía resectiva parcial o compleja, una lobectomía temporal, ya los diferentes manejos de cirugía. Pero pues, como les había explicado antes, no siempre quedan bien. No, o sea, muchas veces los pacientes se confían, pues ya me hicieron una cirugía y ya estoy bien. Pues no. Sí, es muy importante que sigan tomando los fármacos por lo menos 2 años para que asegurarse de que no tenga crisis. Y una vez pasados los 2 años, aún así tiene que ir a seguimiento por lo menos una vez al año, una vez cada 8 meses. Entonces, es muy importante. Y listo. Estos son fármacos alternativos que la verdad no son tan usados. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muchísimas gracias, Omar. Pues ya les dijo, no sé si existe alguna duda o pregunta respecto al tema. Básicamente esto es una cucharada muy breve de lo que es la epilepsia. La epilepsia es muy compleja. Ahí se han demostrado alteraciones de las crisis por tipos de anestesia. Es muy compleja la epilepsia y se sigue estudiando. Y es lo bueno porque seguimos mejorando sobre el tema. Entonces le seguimos proporcionando al paciente nuevas alternativas, como bueno, también ok, se ha estudiado en el instituto, de hecho hoy se acabó, un simposio, un programa de investigación en el que una presentación fue una estimulación transcraneal en ratas con epilepsia. Entonces, bueno, también se ha sacado un paper sobre estimulación transcraneal en epilepsia, pues pero nomás uno, básicamente, pues no. Pero se están probando en ratas. También estimulación del nervio vago, es un tipo también muy alternativo y que no se hace en el instituto porque se ocupa un equipo muy especial. Estimulación del nervio trigémino es muy interesante. Y cada rato se sacan cosas nuevas. Ujú. Ok, pues muchísimas gracias, Omar. Ya lo comentaban al principio, Omar es de la Universidad de Baja California. Tiene un amplio currículum y pues por lo visto ese currículum se va a ir expandiendo. Esperamos contar con tu presencia, Omar, en alguna próxima actividad del grupo de Neuroatomy. Sí, Y claro. pues, nuevamente muchas gracias por la ponencia de hoy, estuvo bastante interesante, esperemos que haya sido del agrado de todos. Y con esta concluiríamos las 2 semanas de las jornadas estudiantiles que habíamos organizado. Esperemos que hayan sido del agrado de todos. Agradecemos mucho también su participación de los ponentes y agradecemos también que pues a la comunidad que entró a cada una de las ponencias. Entonces, sin más por el momento, pues agradecemos mucho nuevamente de parte de SAICIC, la Sociedad Estudiantil Dr. Ignacio Chávez, y de parte del grupo de neurociencias Neuroatomy. Ok, entonces queden pendientes a nuestras redes sociales, vamos a estar subiendo contenido y también próximamente en el regreso a clases, pues estaremos organizando más actividades. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy
y pues con esto estaríamos culminando estas jornadas. Muchas gracias, Omar. Nos vemos y que tengan bonita tarde.